Y nos acompaña hoy la profesora María Fernanda Cataldo para desarrollar el tema Ley de Defensa del Consumidor y Servicios Públicos Provinciales, criterios de integración normativa y de actuación de las autoridades de control. En primer término va a hacer uso de la palabra el señor presidente del panel, que además será quien coordine el desarrollo del mismo, el momento de la exposición de cada uno y los tiempos correspondientes. Esa tarea será del profesor Juan Martín Colombo. Bueno, buen día. Agradezco rápidamente a las autoridades de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo haberme convocado otra vez para una de sus importantes actividades y luego de esta también atractiva conferencia de la doctora Monti, en la cual no usó la palabra parangón, paso a referirme brevemente a algunos de los aspectos salientes del núcleo temático sobre relaciones de consumo y protección de los usuarios. Como todos ustedes saben, los derechos de los consumidores en nuestro régimen están estructurados a partir del artículo 42 de la Constitución Nacional, que no solo menciona los derechos de los consumidores, sino también al deber que tiene el Estado de proveer a la defensa, a la protección de esos derechos, pero también a la protección del mercado, de la competencia y de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Esas finalidades desagregadas a nivel legal están prioritariamente desarrolladas a partir de la Ley 24.240 y de la más reciente Ley 26.993, junto con el conglomerado de leyes con la cual esa ley fue presentada inicialmente y luego aprobada y publicada en el Boletín Oficial del 19 de septiembre pasado. Cuando se presentaron las dos leyes, los principales funcionarios del país encargados de presentarlas mencionaron, entre varias cosas, dos que me parecen sustanciales. La primera es que las leyes buscaban dar operatividad plena al artículo 42 de la Constitución Nacional, no parcial, plena. Y la segunda es que las leyes buscaban, además de proteger a los consumidores, también proteger el mercado y dar competitividad a la economía. Esto se trata de lograr en estas leyes en un esquema muy rápido que menciona la instalación de un sistema administrativo que incluye de conciliación para solucionar controversias entre proveedores y consumidores, un sistema también alternativo al judicial para resolver esto en una suerte de segunda instancia ante una auditoría que se crea, y luego ya algunas modificaciones con la creación, la instalación de un fuero especializado para resolver controversias que se dan en el ámbito de las relaciones de consumo con determinado tope económico y algunas reglas especiales para eso. Eso además fue acompañado de otras modificaciones importantes. Rápido, menciono tres. Una, la modificación parcial de la Ley 22.802 de lealtad comercial, incrementando las multas, incluyendo nuevas sanciones y estableciendo modificaciones procesales. Dos, la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia. Esto sería en una suerte de doble carril, creo. Por un lado, se eliminó definitivamente lo que no existía en la realidad, que era el Tribunal de Defensa de la Competencia. Algunas de las competencias que estaban asignadas al tribunal se asignaron, como en el régimen anterior, a la Secretaría de Comercio. En segundo lugar, hay algunas cuestiones vinculadas con la defensa de la competencia que se establecieron en otro régimen normativo, que es el de la Ley de Desabastecimiento. A su vez se introdujeron reformas sustanciales procesales, se modificaron plazos, se redujeron, se cambiaron algunas reglas de prueba, algunos de los efectos con los cuales se conceden las impugnaciones contra las decisiones del Secretario de Comercio en esta materia, y a su vez algo sustancial, hay una suerte de despenalización de estas situaciones. Despenalización es un giro idiomático que deberían admitir para reconocer que cuestiones que antes estaban regidas por principios propios del derecho penal pasaron al ámbito penal. Creo que con eso, más algunas cuestiones acompañadas, como la ley del observatorio de precios, que crea el observatorio de precios, se presenta un elenco de situaciones a los cuales seguramente los profesores van a referir en forma parcial o total, como pueden ser la implementación nacional y local de estas modificaciones legislativas, la armonización, adhesión, coordinación o reforma de los regímenes y de las jurisdicciones locales, tanto en la organización como en las prácticas administrativas, el descalce entre lo que las normas proponen y la práctica administrativa, que a veces no está tan apegada al principio de legalidad o a los principios de las finalidades que tiene, por lo menos el decreto ley
de procedimiento administrativo en el ámbito nacional, que hoy es la norma supletoria para aplicar en algunas de estas cuestiones, y 2 o 3 cuestiones muy rápidas que puede ser el encuadre constitucional de algunas de estas cuestiones, el régimen sancionatorio que se incorpora y algo que me parece que se podría denominar como ese sesgo habitual que tiene a veces nuestra legislación de no darse de acuerdo con el mercado, sino desconfiando del mercado, y cuando se desconfía del mercado generalmente suben los poderes administrativos y el derecho administrativo toma un rol más protagónico para regir cuestiones que no están necesariamente vinculadas con la administración pública. Así que con ese esquema muy rapidito dejo en uso de la palabra al profesor Armando Canosa. ¿Quién es? Profesor de las materias Procedimiento Administrativo y Transporte en distintas universidades del país, autor de numerosos artículos en materia de su especialidad y de 2 libros, Procedimiento Administrativo y Recursos y Reclamos, que va por su 2ª edición, y Régimen Administrativo del Transporte Terrestre. En la faz profesional se desempeñó como secretario de Transporte de la Nación y hará uso de la palabra para referirse al tema el contencioso administrativo federal y la protección de usuarios y consumidores. Doctor Canosa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco a las autoridades de la Asociación de Derecho Administrativo por esta invitación nuevamente a participar en estas prestigiosas jornadas. Agradezco haberme invitado a este panel rodeado por neuquinos. No sé si eso es bueno o malo, pero me dijeron que es el efecto vaca muerta, pero eso lo dijo otro neuquino. Prestigioso profesor y sobre todo con el amigo Juan Corbalán, bueno, que no voy a hablar mucho porque es muy amigo mío, pero todos sabemos las cualidades profesionales y académicas que él tiene. Y a todos ustedes por compartir y tratar de ayudarme con estas reflexiones sobre el contencioso administrativo federal y la protección de usuarios y consumidores. Voy a empezar con una pequeña reflexión sin ánimo de corregir a nadie, pero que me gustaría dejarla aclarada, que no hay más decretos leyes. A partir de la sanción del digesto jurídico, las hemos convertido todas en leyes. Encima, aprovechamos la oportunidad para reflotar algunas leyes que estaban con coma, como dice, inducido, que estaban en 1900, como la ley de demanda contra la nación, y la volvimos a traer al plexo jurídico, como dije en una publicación que dirige el doctor Corbalán, representa nada menos que el regreso de los muertos vivos. Pero el tema que nos ocupa, o que me han asignado, muy interesante, es esto de la protección de los usuarios y consumidores, los derechos que están contenidos, como ustedes saben, en el artículo 42 y que tiene su faz tuitiva en lo que hace a un proceso nada menos que el de amparo en el artículo 43. Han pasado, como dijo la doctora Monti, 20 años desde que está y bueno, es buena época parece mucho, pero los que seguimos el tango sabemos que 20 años no es nada. Así que, pero 20 años es un buen lapso para hacer algún tipo de balance en las distintas normas, como brillantemente nos explicó la doctora Monti, el desarrollo de las normas de la reforma del 94, y a mí en específico voy a tratar de ver lo que yo entiendo que se ha dicho, que ha dicho la Corte sobre todo, en este tema de la protección de los derechos de usuarios y consumidores. Como saben ustedes, el artículo 42 tiene 3 facetas diferenciadas que hacen a una unidad. En primero, la enumeración de los derechos, la protección de la salud, la seguridad de intereses económicos, información adecuada y veraz, libertad de elección y fijación de trato equitativo y digno. Luego, la obligación que le da a las autoridades, nada menos, dice Villarcampo, a todas las autoridades que conforman el Estado para la protección de esos derechos, la educación para el consumo, y ahora, perdón con la palabra, la defensa de la competencia, dice, contra toda forma de distorsión de los mercados, lo dice la Constitución, competencia y mercado. Con control, pero la regla es la competencia.
y a su vez la protección de esos derechos con la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores. Después, la legislación establecerá procedimientos para la prevención y solución de los conflictos, debe dictar los marcos regulatorios de los servicios públicos, ahí ya vemos una de las faltas, y prevé la participación de las provincias, de los usuarios y las asociaciones de usuarios y consumidores en estos entes reguladores o de control. Después el amparo, que es la vía, ¿no?, un medio idóneo y rápido para la protección judicial de estos derechos, haciendo hincapié de las novedades en materia de legitimación que eruditamente nos ilustró la doctora Monti. A su vez, bueno, algunos derechos que están contenidos en los pactos internacionales sobre derechos humanos, como el de discriminación o la no discriminación, que está en el Pacto de San José de Costa Rica. Advertimos, si bien la importancia en el orden federal constitucional de la inclusión de estos derechos, en el artículo 42 y la parte procesal en el 43, y consideramos que el Congreso parcialmente se encuentra en mora, ¿no es cierto?, en reglamentación de algunos de estos, o precisión, mejor dicho, en la reglamentación de estos derechos, como por ejemplo en materia de cómo tiene que ser la participación de los usuarios y consumidores en los entes reguladores, las competencias de los mismos, tema de audiencias públicas, etcétera, etcétera. Pero, como en otros temas, la Corte ha ido a la vanguardia y más allá de la que ha hecho el legislador, creo que ha avanzado en la aplicación de estos derechos a distintos tipos de actividades o relaciones de consumo, como se llaman. Y aquí sí conviene aclarar de que yo he seleccionado, debe ser por mi preferencia por el tema del transporte, 3 fallos que hacen a los servicios ferroviarios de transporte de pasajeros urbanos del área metropolitana de Buenos Aires, dos que yo lo trato en uno, que ha hecho mención también la doctora Monti. Conviene muy brevemente hacer algunas características o describir las características de este tipo de servicios. Saben que se han otorgado a través de una forma que se llama la concesión integral, que involucra no solo la realización, la prestación del servicio, trasladar personas de un lugar a otro, sino también la realización de obras públicas y sobre todo lo que aquí voy a destacar, que es la utilización especial de bienes del dominio público, porque estas concesiones son una especie de gerenciamiento, porque los bienes nunca fueron transferidos al particular y fueron conservados dentro del patrimonio estatal. De lo cual me lleva a la aparición del dominio público a sostener, antes de ahora, como se dice, que para mí la calificación de una actividad como de servicio público no importa la publificación, transformarla en pública la actividad, sino que es la regulación estatal en su máxima expresión. Lo que le va a dar el carácter de público, por ejemplo, a este tipo de servicios, es la utilización del dominio público. Un autor español que analizó este tema vinculado a los servicios ferroviarios dice que no debe confundirse al servicio público con el dominio público, de manera que la utilización de este último para el desarrollo de una actividad regulada determinada convierta a toda la actividad como de titularidad estatal. Sin embargo, vamos a ver que la mayoría de la doctrina y alguna legislación, en algunos casos recientes, siguen con el tema de la publificación de la actividad. Estas normas de transporte, bueno, se le aplican este conjunto de derechos está en el artículo 43, pero también se le van a aplicar normas propias del derecho privado, sobre todo lo que hace la relación entre el prestador, sea un particular o sea el propio Estado, y el usuario, que están contenidas en el Código de Comercio, mencionados en uno de los fallos expresamente por la Corte, y además, como dijo el presidente del panel, la citada Ley de Defensa del Consumidor, de la Ley 24240 y todas sus modificaciones. Estos fallos son, uno es Ledesma Leonor con Metrovías, involucra el transporte subterráneo ferroviario, del 28 de abril del 2008,
Uriarte Martínez con Transporte Metropolitano General Roca, del 9 de marzo del 2010. Y finalmente, el que había hecho mención la doctora Monti, Unión de Usuarios y Consumidores contra Estado Nacional y TVA sobre Decreto 104 sobre proceso sumarísimo del 24 de junio de este año. Que es muy vertiginoso todo esto porque el fallo era contra TVA y como ustedes saben ese contrato fue rescindido y hoy a través de otro tipo de gerenciamiento, pero son prestados por el propio Estado, estos servicios. Y la primera, digamos, conclusión de que yo extraigo de la lectura de estos fallos es que el colote de derechos que está en el artículo 42 no tienen referencia únicamente al servicio público, por más que acá lo tratan referidos a un servicio público, sino que es al conjunto de las actividades que hacen a las relaciones de consumo. Si yo tuviera que decir cuáles son cómo es la descripción o la aplicación de estos derechos del artículo 42. En estos fallos vamos a hacer una división. En los primeros dos fallos hacen al criterio de seguridad, porque se pronunció la Corte en accidentes que se habían sufrido los actores, o en el segundo caso el hijo del actor, con relación a accidentes que se habían producido en el servicio ferroviario. En el segundo ya hay un análisis crudo, ¿no es cierto?, de los documentos contractuales de la concesión, donde no se trata de daños causados, sino el análisis de la aplicación de estos derechos a cómo tiene que ser ejecutado el servicio a través del análisis de la documentación contractual. Y a su vez, con la prestación, analizando la prestación efectiva del servicio. Si tuviera que decir cómo los analiza la Corte, haciendo un pequeño raconto, fíjense que podemos extraer cuestiones muy interesantes. Dice, el deber de seguridad debe estar a cargo del prestador del servicio. Ello es indistinto si el prestador es un particular o es el propio Estado. La seguridad es un valor que debe guiar la conducta del Estado y de los organizadores de actividades que directo e indirectamente se vinculen con la salud o la vida y allí se encamina el artículo 42 de la Constitución Nacional. En la prestación de los servicios debe respetarse el derecho de igualdad y tanto el servicio como la regulación de la actividad no debe distinguirse entre ricos y pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos. A mí, sinceramente, acordándome de viejos fallos, me gusta mucho cuando la Corte utiliza este tipo de giros, ¿no es cierto?, así un tanto barrocos, ¿no es cierto?, me acuerdo de otros fallos, ¿no es cierto?, pero me parece que son muy importantes para la interpretación de lo que quiere decir. Dice, el ciudadano tiene una confianza fundada en el que el organizador del servicio se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Las marcas y el propio Estado generan una apariencia jurídica de seguridad en la prestación del servicio y la confianza es esencial en la prestación de los servicios. Los prestadores de los servicios públicos deben cumplir sus obligaciones de buena fe y en este caso se pone de manifiesto que hay una expectativa razonable en que no se producirán daños cuando desciende el usuario de una formación razonable. Esto es el EDESMA, donde esta persona había puesto el pie entre el escalón, entre lo que llama el gálibo, el escalón del vagón y el andén, ¿no es cierto? Entonces la Corte interpreta hasta eso, es decir, que tendría que reducir ese espacio para que no se produzcan este tipo de accidentes. Me gusta mucho esta conclusión. Debe juzgarse adecuado invertir dinero, prestar un servicio, obtener ganancias y dar los cuidados a los usuarios. La persecución de la utilidad no es incompatible con la protección de las personas. Señores, ganen plata, pero no lastimen a los usuarios. Al prestador se le exigen mínimas medidas de seguridad y no que se transforme en guardián de un orden social. Es decir, seguridad, pero no la seguridad pública que hace lo que puede ser la seguridad que brinda el Estado.
Deben valorarse las normas constitucionales en juego y no solo el derecho privado que se aplica para resolver la cuestión. Entiende la aplicación de estos derechos del 42 por aplicación de normas públicas, pero como dije también por aplicación de las normas del derecho privado, las que van a regir para el prestador con los usuarios. El segundo de los fallos dijimos que es el análisis crudo de los documentos contractuales y la efectiva verificación de cómo se presta el servicio, en este caso era en el tan desgraciado la línea Sarmiento, ¿no? Que después sabemos el luctuoso accidente que hubo en esa línea. Dice, se destaca la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables. Además, se debe garantizar un estándar mínimo de calidad que todo servicio debe cumplir. El Estado debe garantizar un contenido mínimo a los derechos fundamentales y muy especialmente en el caso de las prestaciones en que están en juego tanto la vida como la integridad física de las personas. Debe brindarse un trato digno a los usuarios y consumidores. En el caso, el pasajero transportado debe viajar siendo atendido como una persona humana, con dignidad, contemplando las situaciones especiales de personas con capacidades diferentes o de menores, puertas cerradas y otras medidas de seguridad. Existe un deber constitucional de seguridad en el transporte, de lo cual podemos extraer en primer lugar de que se hace especial hincapié en la vulnerabilidad, la calidad de sujeto deudor en esta relación de los usuarios y de los consumidores, y a su vez mucho hincapié en estos derechos del trato digno, la igualdad, que debe brindarse el trato igualitario a los usuarios, y además, obviamente, en lo que es la seguridad. ¿Cómo incide esto de los derechos del 42 en las relaciones de consumo? Es decir, aquí donde yo veo que tiene que haber una ampliación hacia todas las actividades que hacen a las relaciones de consumo y no hacer un especial hincapié en lo que es en materia de servicio público. Por supuesto que no debemos, será distinta la intensidad en la aplicación o el control de esos derechos, cuanto mayor sea la intensidad, por ejemplo, en la regulación que se dé en una actividad determinada y además tomando en consideración cuál es el carácter riesgoso que tenga ese tipo de actividad. No es lo mismo brindar servicio de tipo bancario, obviamente, que viajar en ferrocarril, donde la seguridad tiene que ser mucho más intensa por el carácter riesgoso mismo de la actividad. Y ahí debe partir la obligación que marca la Constitución hacia las autoridades, poniendo de relieve sustancialmente lo de los entes reguladores, los cuales de control reguladores que tampoco, en mi criterio, es únicamente para los servicios públicos, sino que debe ampliarse la existencia de estos entes de control reguladores a otro tipo de actividades cuando la regulación, como he dicho, es intensa. Por eso, lo que siempre he tratado yo de alguna manera de elevar el nivel que tienen algún tipo de actividades reguladas que no tienen el carácter de servicio público y bajar un poco la intensidad de cómo los que nos dedicamos al derecho administrativo desde antaño vemos al servicio público. Alguna vez dije que había que desmitificarlo al servicio público, tomando alguna frase de Muñoz Machado cuando dijo que es uno de los términos más lábiles y cambiantes del derecho administrativo, sin decir, como dijo otro autor español, que es uno de los capítulos más desesperantes de todo el derecho administrativo y que en realidad en este tema la creatividad o el narcisismo de los autores se ha desenvuelto con amplia libertad, muchas veces con olvido del marco normativo en el que debieron insertarse los comentarios. Por eso yo ato mucho esto de la publificación a la expansión de la obra pública y del dominio público que ha hecho el Estado por aplicación del principio de subsidiariedad para el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del país. El Estado tomó para sí la realización de estas obras, convirtiendo muchas de ellas en dominio público
y ahí separando lo que puede ser la publificación de la actividad, hacer, digamos, tenga un sesgo público, pero a través de lo que es el dominio público. Por eso no se puede hacer un catálogo uniforme de la aplicación de estos derechos a todos los tipos de actividades, sino que debemos mensurarlos de acuerdo a distintos criterios. El servicio público puede ser uno de ellos. Tampoco, digamos, doy por cierto esa suerte de dogma, ¿no?, que dicen que cuando una actividad es calificada como de servicio público, se la aparta de las reglas del mercado. Se la puede apartar parcialmente, como sucede en otro tipo de actividades que no son servicio público. Y a su vez no perdamos de vista que para la Constitución Nacional, insisto, el artículo 42, la regla es que las actividades, incluido el servicio público, deben ser prestados en un marco de competencia. Y la excepción son los monopolios legales o naturales. Por eso que se dijo que no se puede establecer una pauta genérica sin referencia a cada servicio público específico, sin que se pueda caer en conclusiones erróneas, debido a que la determinación de la condición jurídica del usuario y el alcance de los derechos a proteger deben establecerse con relación a cada servicio. Y yo agrego, no al servicio público solamente, sino a cada tipo de actividad. Ya empezaron los fatídicos carteles, por lo tanto voy a empezar a apurar un poco la marcha de la formación, utilizando la terminología ferroviaria. Creo que más allá de la peculiar reglamentación que tiene el artículo 42, las normas, todas las disposiciones que surgen del mismo son operativas, o sea que así lo ha demostrado la Corte en estos fallos, que son operativos la aplicación de estos derechos, más allá de que se da una suerte de paradoja que la Ley de Defensa del Consumidor, que reglamenta muchos de estos derechos, era anterior a la reforma constitucional, sin perjuicio que después fue reiteradamente modificada posterior y en 1994, pero es una suerte de reglamentación de esa porción. Entendiendo que la Ley de Defensa del Consumidor también es de aplicación en materia de servicios públicos, no solamente en materia de servicios públicos domiciliarios, como ustedes saben, tiene un capítulo especial, sino que por la amplitud, por ejemplo, en lo que se debe entenderse por proveedor, ¿no es cierto?, usuario o consumidor, extraído de la propia ley, debe aplicarse a todo tipo de actividades y también a la del servicio público. Sin perjuicio que, como sabemos, los servicios públicos van o deberían contar con un marco regulatorio, que por ejemplo en el caso que analizamos, el transporte terrestre no lo tiene, o sea, aplicación de las normas regulatorias, la Ley de Defensa del Consumidor y a su vez algunas otras normas, como la que mencioné, el 184 del Código de Comercio, que refería a los accidentes producidos por la utilización de los servicios ferroviarios, o el artículo 11 de la vieja Ley de Ferrocarriles, 2873, que obliga al prestador a despachar los servicios sin peligro de accidentes para los usuarios. Reitero que en Unión de Consumidores y Usuarios la Corte no remite a ninguna de estas normas, sino que resuelve la cuestión aplicando directamente los derechos, el artículo 42, ¿no es cierto?, y los derechos que emergen del mismo. Brevemente me voy a referir a un tema que daría para hablar toda la jornada, que es el tema de la responsabilidad del Estado cuando se produce la violación de estos derechos de usuarios consumidores. En la nueva ley, nosotros hablábamos ayer con algunos colegas, con el doctor Mertequian, que es bueno que nos vayamos renovando legislativamente en el derecho administrativo, esto lo digo yo, siempre y cuando saquemos normas que no atrasen, digamos, que vayan mirando para el futuro, no que volvamos para atrás. Entonces, en primer lugar, digamos que la responsabilidad en el prestador
por la omisión en el control y en la observancia de estos derechos, tanto para el particular como para el Estado. Acá ya no hay diferencia como era antes. Esto es muy importante porque vemos que hay todo un camino de estatización de los servicios ferroviarios en cuanto a su prestación, ¿no es cierto? Y después, respecto de la ley, vemos esta ley de responsabilidad estatal, la 26.944, que dice que el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos, a los cuales se les atribuye o encomienda un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada. En primer lugar, vemos que hace alusión a la actividad estatal encomendada. ¿Cómo quedaría para mí? Que yo considero de que no hay una delegación, como decía Barra, transestructural de cometidos en la concesión, sino que hay una máxima regulación. Puede ser en el tema del peaje, ¿no es cierto? Si tomamos lo que se dijo de la Corte en Areneda Libertador, donde puede ser que hay una encomienda de una tarea estatal que es cobrar el peaje, que entendemos algunos que tiene naturaleza tributaria. Ahora, ¿el Estado se desentiende la prestación de los servicios a través del concesionario? Yo creo que no. Y fíjense, la ilegitimidad de esta norma la podemos ver con aquello que yo reiteré en diversas ocasiones esta mañana en el tema del dominio público, porque estos bienes donde se prestan los servicios están sometidos al régimen del dominio público. Recuerdo el fallo de la Corte en el caso Pose, que dijo que estableció el principio que el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa para el Estado la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgo, con lo cual, por lo menos, si el daño se produce a través de la utilización de estos bienes, como es en el caso de Metrovías o en el caso el segundo de los casos de Uriarte Martínez, digamos, por lo menos el Estado tendrá que ser solidariamente responsable con el prestador del servicio. Ni hablar si es el propio prestador el Estado. Esto también lo podríamos aplicar por el artículo 1113, que también está excluido en cuanto a la responsabilidad del Estado por la nueva ley, consideración que yo tampoco estoy de acuerdo, pero excede los límites. Y además, la responsabilidad del Estado va a aparecer por la omisión en el control, ¿no es cierto? Fíjense que en el fallo que refiere a esta unión de consumidores y usuarios, es la demanda y también la sentencia están dirigidas no solo a la autoridad regulatoria, que es la Secretaría de Transporte o el Ministerio hoy de Planificación, sino también a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y no reguladora del transporte, como surge el fallo. Esta responsabilidad del Estado surge también de la jurisprudencia convencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso Jiménez López contra Brasil, del año 2006, donde remarca la responsabilidad del Estado cuando no atiende la protección de los derechos de los usuarios en la prestación de los servicios públicos. Ya termino. Y lo último es algo que destacó la doctora Monti cuando habló precisamente de este fallo de Unión de Usuarios y Consumidores, donde aparece algo, por lo menos, no sé, para mí novedoso en cuanto a la esencia misma de lo que es el proceso administrativo. Más allá de lo que dijo la doctora Monti, digamos que no hay una decisión específica, digamos, respecto de algo concreto, sino que dice cómo debe prestarse el servicio por aplicación de estos derechos que están contenidos en el artículo 42. En primer lugar, coincido totalmente con ello, que digamos, habría que ver bien porque involucra a los otros poderes del Estado. Yo voy no tanto por el lado de la actividad administrativa, sino por el tema del presupuesto, es decir, hacer obras de este tipo involucra, ¿no es cierto?, la inversión de fondos presupuestarios que son, como en toda materia, en toda obra ferroviaria, muy importantes. Por ejemplo, en Ledesma dice, esto se solucionaría, que la gente no salga apretada porque lo dice de esa manera, y que viaje como ganado, porque lo dice de esa manera, si se pusieran
más frecuencias en los servicios, pero para poner más frecuencia hay que poner más vías, porque con las que no existe otro tipo de señalización, más, digamos, una inversión ferroviaria, que yo no digo que no haya que hacerla, pero digamos que involucra a este tipo de cuestiones presupuestarias este tipo de decisiones la Corte. En este fallo se cuida muy bien de decir de que a través del mismo no se modifica la documentación contractual y que a su vez que no está invadiendo la zona de reserva de lo que se podría llamar la zona de reserva de la Administración, pero lo destacable es que a través del mismo vemos que, o al menos yo entiendo que empieza a vislumbrarse conjuntamente con otros fallos, por ejemplo con CIPEC, que poco tiene que ver con esto, pero que también lo podemos mencionar, una especie de cambio en lo que es la esencia del proceso administrativo. Ya no estamos yendo al proceso al acto, como tanto se habló, es decir, se va a pronunciar el juez acerca de la legitimidad y ilegitimidad de un acto administrativo, un reglamento determinado, sino diciendo cómo debe en este caso prestarse el servicio. En un comentario a este fallo, en este sentido, de Inés de Argenio, me parece interesante, que dijo que ya no nos limitamos a conocer acerca de la legitimidad o ilegitimidad de actos administrativos, sino que ha mediado, en el caso, una efectiva gestión del derecho mediante el desarrollo funcional adecuado en el marco de la actividad pertinente. Por eso cambio el título de mi intervención, que no va a ser el contencioso administrativo y la protección de los usuarios, sino el proceso administrativo federal y la protección de los derechos de los consumidores, porque siguiendo en esta línea, no vamos a hablar más de contencioso administrativo, sino como hace mucho tiempo deberíamos haber hablado de un verdadero proceso administrativo. Y como me acuerdo cuando éramos chicos, cuando terminaba Bugs Bunny, que decía, that's all, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con las palabras del doctor Juan Corbalán, quien es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública y Derecho Tributario. Es profesor en distintas universidades del país. Ha publicado muchísimos artículos en asuntos de su especialidad y un libro titulado Condiciones Objetivas de Punibilidad, editado por Astrea. En la actualidad se desempeña profesionalmente como juez a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El profesor Corbalán tratará el tema relaciones de consumo y responsabilidad del Estado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo en la persona de su presidente, el doctor Homero Bibiloni. Y desde ya es un honor compartir con las autoridades de la ADA que van llevando el derecho administrativo a diferentes partes del país, y por eso celebro que todos los años se haga esta clase de eventos académicos. Mi exposición va a versar acerca de 4 puntos. En primer lugar, una introducción, luego haré una breve referencia al nuevo régimen normativo de las relaciones de consumo a partir de la Ley 26993. Posteriormente, desarrollaré sintéticamente algunas cuestiones en torno a la Ley de Procedimiento en materia de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, con alguna breve comparación a la Ley de la Provincia de Buenos Aires 13.133, y por último unas breves reflexiones en torno a, y sumándome a Armando, cómo podemos empezar a concebir desde el derecho administrativo una nueva forma de pensar la solución de los conflictos que se dan en sede administrativa. El 15 de diciembre del 2000, los por entonces cuatro presidentes del Mercosur dictaron un decreto, una declaración presidencial que se tituló Declaración Presidencial de los Derechos Fundamentales de los Consumidores. Y en esta declaración consagraron en esencia 4 ejes respecto de los derechos del consumo. Primero, establecieron que es un derecho fundamental. Segundo, que este derecho
constituye o servía y sirve para, en teoría, el desarrollo económico equilibrado del Mercosur. Tercero, manifestaron que la ampliación de bienes y servicios, de la oferta de bienes y servicios, es indispensable a los fines de asegurar el derecho de acceso a los consumidores. Y por último, pusieron énfasis en el hecho de que el consumidor es, en la ecuación proveedor y prestador, es el sujeto más desfavorecido, es decir, la balanza no está equilibrada en relación con el consumidor. ¿Por qué es importante traer a colación este instrumento internacional? Porque fue el primero en América Latina que desarrolló de modo sintético el derecho del consumo. El derecho del consumo en general es transversal a las ramas del derecho privado y a las ramas del derecho público, y eso evidentemente trae una serie de problemas. Las constituciones latinoamericanas hasta hace no más de 25 años no habían consagrado el derecho del consumo en las normas fundamentales, y la Argentina, a partir del 94, como todos saben, incorporó el artículo 42. En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires tiene su par a ese artículo 42, el artículo 46 en la Cava y el artículo 48 en la provincia de Buenos Aires. Estos tres artículos, en esencia, en lo que refiere a los derechos de los consumidores, se orientan a tres ejes centrales: salud, seguridad y intereses económicos o patrimoniales, según una manifestación diversa en la Constitución. Como bien decía Armando, estos son los tres ejes de tutela. Y las constituciones de la Cava y de la provincia de Buenos Aires, en los artículos 46 y 48 respectivamente, desarrollan sucintamente acciones. En la Cava las acciones se dirigen con mucho más énfasis a la salud y particularmente a los servicios públicos. En cambio, en la provincia de Buenos Aires las acciones que la Constitución manda a los poderes públicos tienen más bien dos ejes: la educación y la prevención en torno a los consumidores y la promoción de las asociaciones de consumidores. La única nota diferencial de la ciudad de Buenos Aires es quizás consagrar al ente único de regulación de los servicios públicos como promotor de la participación de los usuarios en todo lo que se corresponda a los derechos de los usuarios y consumidores. Esta breve introducción normativa y constitucional, como decía, en las relaciones de consumo, al transversar las diferentes ramas del derecho, en primer lugar traen un problema competencial que, a mi juicio, la nueva ley de las relaciones de consumo no ha subvertido. Esto es, la nueva ley, que luego, mínimamente completando lo que hablaba Juan Martín, desarrollaré algunas cuestiones muy sintéticas. La nueva ley incide en la facultad de las autoridades locales para constituirse en autoridades de aplicación de las leyes nacionales, ¿o no incide? Esta es la primera pregunta. Yo creo que esta pregunta se zanja con un fallo muy reciente de la Corte de hace 3 semanas, el 23 de septiembre del 2014. El banco se llama Municipalidad de Berazategui contra Cablevisión, y la Corte, en el considerando quinto tercer párrafo, dice textualmente que las autoridades locales deben limitarse a ejercer un control, vigilancia y juzgamiento en cuanto a la ley nacional, y remite al artículo 45, último párrafo de la 24.240. Es decir, en principio, y según la Corte, analizando la nueva modificación de la ley, no entiende que la ley haya subvertido la lógica de las autoridades de aplicación con el dictado de la 26.993. Este es el primer punto. La segunda cuestión que me parece importante destacar tiene que ver con el esquema que la 26.993 desarrolla. Básicamente enfoca en 3 grandes aspectos. El primero es, crea lo que llama el COPREC. Este COPREC, como decía Juan Martín, es un sistema de conciliación que está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio
y este sistema de conciliación previo es obligatorio, y es obligatorio para luego eventualmente acudir a dos instancias. Una también administrativa, que sería la auditoría de las relaciones de consumo, y la otra que sería la justicia, la nueva o el nuevo fuero de la Justicia Nacional y Federal del Consumo. Este COPREC, la limitación que tiene esta ley es de 55 salarios mínimos vitales y móviles, y tiene la particularidad de estar encuadrado en todo un sistema de conciliación que desarrolla profusamente. Pasando al segundo eje, que es la auditoría tiene algunas peculiaridades respecto al derecho administrativo. En primer lugar, la auditoría tiene un límite, no solo en cuanto a los salarios mínimos vitales y móviles, que son 15, sino que solo el auditor va a tener competencia en materia del daño de la 24240, es decir, tanto el daño del artículo 40 como el daño directo del artículo 40 bis. Y estos auditores, ¿sí?, luego de agotada la instancia del COPREC, van a tener que resolver o eventualmente van a tener que indemnizar, tal como hacen las autoridades de aplicación en muchos casos cuando aplican daño directo. Y la particularidad es que la ley, sin decirlo expresamente, a mi juicio toma los elementos de Ángel Estrada y obliga a quienes ejerzan funciones jurisdiccionales para indemnizar en materia de la 24240 a que los que dicten ese acto tengan especialización técnica, independencia, imparcialidad indubitable, dice la ley, y además control amplio y suficiente. El tercer eje de ella es la Justicia Nacional del Consumo, que crean 8 juzgados, 2 cámaras, 4 fiscalías y 4 defensorías. Este es el breve esquema de la 26993. En la Cava, mediante la ley 757, su par en la provincia de Buenos Aires, la 13.133, ambas disposiciones regulan el procedimiento administrativo para llevar adelante las relaciones de consumo, o sea, la autoridad de aplicación de la 24240. A mi juicio, la norma de la provincia de Buenos Aires es mucho más amplia y protectora y completa. No solo porque desarrolla políticas públicas y porque además prevé control judicial, es decir, prevé todo el sistema de acceso a la justicia, sino porque contempla en un artículo, al cual luego me voy a desarrollar, que es el artículo 49, en donde establece un sistema de conciliación con efectos expansivos por parte de la autoridad de aplicación. Esto me referiré en la última parte de la exposición. La Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, su servicio de defensa del consumidor no lo descentralizó, sino que lo desconcentró. En las 15 comunas existentes existen sedes de defensa del consumidor que no están dentro de las facultades exclusivas o concurrentes de las comunas, sino que son una mera sede desconcentrada del nivel central, que es la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor, que está en el ámbito de la Administración Centralizada, la Secretaría de Atención Ciudadana. Ambas normas, tanto la ley de la Ciudad de Buenos Aires como la ley provincial, no difieren tanto en cuanto a el procedimiento administrativo. No obstante, lo curioso, y acá sí voy a tirar, perdón la expresión vulgar, voy a manifestar o poner de relieve algunos datos que me parecen relevantes para luego poder analizar jurídicamente estos datos. En la Ciudad de Buenos Aires existen por año 12.000 denuncias. Estas 12.000 denuncias quiere decir 1.200 por mes. De estas 12.000 denuncias, el 43% se soluciona en sede conciliatoria. Esta solución es, evidentemente, el particular encuentra la satisfacción a su pretensión, o por lo menos así lo manifiesta en la audiencia. El 32% de las restantes denuncias, es decir, el 32% que falta y luego el 25%, el 32%, o bien abandona, ¿sí?, o bien de alguna manera desiste. Es decir, o no viene a la denuncia o desiste en forma expresa.
Y solo el 25% de estas denuncias pasa al estadio de instrucción de acto administrativo, es decir, donde luego eventualmente se dictará un acto administrativo. ¿Por qué digo estos datos? Porque cuando nosotros hablamos de procedimiento administrativo y de acto administrativo, sin tener en cuenta algunos datos muy relevantes, el foco, el centro de gravedad de la relación de consumo está en el método alternativo de resolución de conflictos, es decir, en la conciliación, porque ahí es donde en principio el ciudadano espera obtener una respuesta para luego no cansarse. Y cuando digo para luego no cansarse voy a tirar, y vuelvo a repetir la palabra tirar, un dato un poco alarmante, pero quizás nosotros del derecho administrativo estamos acostumbrados. En sede administrativa, el expediente, desde el momento en que se denuncia hasta el momento en que se dicta el acto administrativo, tarda en promedio, tomando como muestra 400 expedientes, 2 años y 11 meses. Luego tiene un recurso que no es devolutivo, es decir, el particular debe esperar, si quiere ver a la empresa sancionada, a que esto vaya a la revisión judicial. Tomando como muestra 100 casos, la revisión judicial en promedio tiene un recurso directo ante la Cámara Contenciosa, tarda en promedio 3 años. Es decir, la lógica de respuesta del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que dependiendo de los plazos puede ser o no similar en otros distritos, es, señor ciudadano, si usted no concilia, lo que le espera es una larga espera, valga la redundancia. Entonces, acá entra en juego lo que decía brillantemente la doctora Monti en toda su exposición, un fallo que en mi opinión es como un fallo capital en lo que se refiere a los derechos de consumidores, que es el fallo PADEC del 20 del 8 del 2013, que en los considerandos quinto y 16, expresamente, yo lo estoy sintetizando desde ya, determinan 2 grandes cuestiones en torno a cómo podemos abordar los problemas en cuanto a derechos patrimoniales, ya sea indivisibles o divisibles, como decía Laura, que era alusión en el caso PADEC. El considerando quinto de la Corte dice, obliga a que se detecte si existe homogeneidad fáctica y jurídica. Es decir, lo que la Corte dice es, señor, encuentre un colectivo. Y una vez que encontró el colectivo, ya sea que se trate de bienes de incidencia colectiva, aunque sean patrimoniales divisibles, una vez que halló ese colectivo, proceda según el artículo 54 de la 24240. ¿Esto qué significa? Publique, llame a los pertenecientes a esa supuesta clase o a ese colectivo, ocúpese de ver que no exista otro proceso colectivo, es decir, ¿qué dice la Corte? ¿Qué empieza a decirle la Corte a los tribunales inferiores? No lo tramite por causas individuales, porque tramitarlo por causas individuales no tutela adecuadamente el derecho. Esto, a mi juicio, en el artículo 49 de la ley local, 13.133, aunque no esté así contemplado, sí prevé que cuando el particular concilia respecto de un hecho, así dice la norma, respecto de un hecho en el cual pueda existir un posible colectivo, entonces esa conciliación puede ser tomada por otro sujeto que esté en la misma situación, ¿para qué? Para poder oponerla ante el prestador o ante el proveedor que esté lesionando el derecho. Entonces, uno se pregunta, y en la CABA no existe esta disposición, ¿cómo hacer para lograr que el Estado sea responsable? Que el Estado sea responsable, y no responsabilidad del Estado entendido en una vez que lesionó, sino responsabilidad del Estado por la violación a plazo razonable, es decir, por el hecho de no poder tutelar la cantidad de denuncias que los particulares realizan y no tener herramientas concretas para poder hacer frente. Por eso creo yo que la ley nacional lo que trata de hacer con buen criterio es ampliar el espectro de oferta para que el particular pueda tener más opciones a la hora de tutelar el derecho. Veremos si lo logra o no. Entonces, ¿qué es lo que
por ejemplo, se hizo en la Cava a título experimental. Simplemente tomo 2 ejemplos y luego una reflexión final y termino. Tomando el principio de verdad material e impulsión de oficio, que Armando desarrolla brillantemente en su segunda edición del libro, antes de la conciliación, es decir, en la etapa preconciliatoria, inmediatamente que llega una denuncia, se segmenta, es decir, se hace algo similar a lo que dice la Corte, se segmenta respecto de servicios, por ejemplo, el 26% de las denuncias son de telefonía, y se trata de identificar los hechos generadores de perjuicios, e inmediatamente se pone en conocimiento a los abogados que representan a esas empresas, que en general son los mismos. ¿Para qué? Para que a la primera audiencia de conciliación lleguen con un resultado concreto. Porque si no, ¿qué hacen las empresas? Como hay 2 audiencias, la primera audiencia van al solo efecto de cumplir y recién en la segunda eventualmente cumplen o no cumplen. Y se logró, por ejemplo, un 30% de cumplimiento en la primera audiencia. Entonces es una medida concreta. Desde ya que no palía todo el universo, pero es algo que simplemente con un poco de gestión y de utilización de ciertos principios jurídicos se puede en principio acelerar. La segunda cuestión es antes de la instrucción o después de la instrucción. Antes de la instrucción, una vez que fracasó el conflicto, también se puede segmentar y hacer un acto de imputación colectivo. Entonces, una vez que se segmentó, lo que se dice es, en virtud de todas estas denuncias, se dicta un solo acto administrativo y se acumulan los expedientes, aunque no existe una ley que lo prevea. Y la tercera herramienta, agrego una, es cuando eso fracasa o eventualmente luego de la instrucción decirle a la empresa, tengo todas estas instrucciones, ¿tenés alguna solución para los ciudadanos? Porque si no, vamos a la sanción. Lo que pasa es que la empresa, si uno no tiene herramientas válidas de persuasión, que en el caso de la Cava, a mi juicio, no existen, porque al ser el recurso suspensivo y con esa dilación, la empresa dice, prefiero ir a 5 años. ¿A qué nos lleva toda esta descripción que hice con algunos datos fácticos? Que, como decía Armando, si nosotros, los operadores del derecho administrativo, no entendemos que los nuevos derechos, los llamados nuevos derechos, o los derechos de segunda generación, los derechos sociales, muchos de los derechos sociales, no son abordados con otras herramientas procesales y con otra perspectiva, va a ser muy difícil que tutelemos los derechos. Y eso requiere que los operadores jurídicos salgamos de los esquemas clásicos, teóricos y dogmáticos que estaban pensados para un Estado liberal, como decía el doctor Balbín en una exposición en Viedma, y que entendamos que estamos en un Estado social. Y el Estado social asume otros compromisos de cara al ciudadano. Y esa es, a mi juicio, la única manera de eventualmente asegurar los derechos fundamentales. Muchas gracias. Bueno, gracias. Por último, para cerrar la actividad de los panelistas, va a tomar la palabra la doctora María Fernanda Cataldo, quien es abogada, especialista en fideicomisos, profesora en la materia de obligaciones en la Universidad Nacional del Sur. Gracias. Antes que nada, las disculpas de la doctora María Laura Duplessis por no haber podido estar con ustedes. La segunda disculpa es que me haya mandado a mí a dar esta charla. Agradecerle a la asociación, en la persona de Bibiloni, y al doctor Pablo Gutiérrez Colantuono, que siempre hace un aporte en la capacitación de los abogados en la provincia de Neuquén y Río Negro. Bueno, el tema que nos trata hoy va a ser la defensa del consumidor y los servicios públicos. Antes que nada quería hablar del tema de servicios públicos. Quería hacer una pequeña mención de lo que es el servicio público en la provincia del Neuquén, donde yo me desarrollo actualmente como funcionaria del Estado. Me parece interesante hablar lo que es Neuquén y lo que es provincia de Buenos Aires, porque plantean 2 paradigmas de servicios públicos totalmente distintos. Provincia de Neuquén tiene un sistema de intervención del Estado. Las empresas prestatarias de servicio público pertenecen al Estado provincial, son entes descentralizados, autárquicos. Tenemos el ente provincial de energía eléctrica, el EPEN, y el EPAS en lo que es aguas y saneamiento. Esto no es ajeno a la intervención que tiene el Estado provincial, ya que cuenta con muchas empresas del Estado eficientes, a pesar de que siempre está asociada la intervención del Estado con un sistema deficiente. Neuquén cuenta hoy en día con estos entes provinciales,
con Gas y Petróleo de Neuquén, que es inevitablemente, lo tengo que decir, es una empresa de similares características a la de YPF. Hoy por hoy está tramitando para cotizar en bolsa. Eso demuestra una importante eficiencia. Corfone en materia forestal, en materia minera. Esto tiene que ver con una realidad. Neuquén, hay una cuestión geográfica importante que lleva a que los servicios públicos estén en manos del Estado, por una cuestión de rentabilidad. Es muy difícil para las localidades del interior o para las empresas, en verdad, prestar servicios de manera rentable. Y es por eso que el Estado toma esta intervención y presta de manera directa el servicio público en materia de concesionarios. Y en materia de concedentes hace una delegación a los municipios para la prestación de estos servicios. Es así que Neuquén cuenta, por ejemplo, con 4 localidades que tienen cooperativas a nivel municipal que prestan el servicio de energía eléctrica, y el resto, el servicio es provincial. Esto demuestra claramente la diferencia entre lo que es el sistema subsidiario que plantea el Estado Nacional y Provincia de Buenos Aires a través de las privatizaciones de la época del 90 y con la generación de los marcos regulatorios y de los entes que llevan al control del servicio y a la defensa en sí de los usuarios. En lo que hace a la defensa del consumidor, vamos a hacer un análisis integrador de lo que es la Ley 24240 y el servicio público domiciliario que está previsto en su capítulo 6. En materia de autoridad de aplicación, como primera medida, tenemos que mencionar que el artículo 41 prevé como autoridad de aplicación en materia nacional a la Secretaría de Comercio Interior, y delega a nivel provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires quiénes van a ser las autoridades de aplicación a través de su jurisdicción. En este caso, por ejemplo, bueno, el doctor había hablado de lo que era Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En Neuquén, en la provincia, se ha dictado directamente una ley de adhesión, ¿sí? A diferencia de lo que es Provincia de Buenos Aires, que tiene un marco propio y tratado de manera extensa. Como les decía, en Provincia de Neuquén, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Territorial a través de la Dirección General de Comercio Interior. Esta Dirección General, que hoy depende del Ministerio de Desarrollo Territorial, si bien está dentro del organismo centralizado de la Administración Pública, no prevé el agotamiento de la vía administrativa en el ámbito del Poder Ejecutivo, ya que se prevé un recurso directo a los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y minería. Esto hace, como les decía, no se agota la instancia del Ministerio ni tampoco llegan los reclamos al gobernador de la provincia. Esto también, ¿qué hace? Darle una jerarquía legal a la Dirección General, que a pesar de cualquier cambio de la ley de ministerios, siempre va a tener que funcionar esta dirección, quien es la que recibe todos los reclamos y a su vez tiene, por un lado, la capacidad sancionatoria a los proveedores de servicios públicos, a su vez tiene una importante política educativa a los consumidores y hablando la semana pasada con el director general me comentaba que habían hecho un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia en donde todo lo que es la defensa del consumidor se va a empezar a poner en los planes de estudios desde la educación primaria y secundaria, y que actualmente lo que se está haciendo es capacitando a los docentes en esta materia. Esto es un tema muy importante para la comunidad en general. A diferencia también de lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el nivel de denuncias es mucho menor. En el 2013 se registraron 1.600 denuncias de usuarios. Está claro que eso permite otra operatividad en el sistema. El 80% llega a una resolución de conflictos en esta instancia y los otros van directamente a la sede judicial. Como les decía, juzgados civiles y comerciales, a diferencia de lo que es en Provincia de Buenos Aires, que va todo al contencioso administrativo o a las cámaras federales si la materia es de la autoridad nacional.
Otra de las cuestiones importantes que les quería mencionar en materia de provincia del Neuquén es que aplica sanciones, son de las más variadas, tienen en cuenta la persona que ha infringido la ley en cuanto a su capacidad económica y el parámetro de sanciones van entre 50.000, 80.000 pesos y un dato importante es que el año pasado se aplicó a Boston Collection, que era una empresa que hacía gestiones de cobro para lo que antes era CTI, aplicándole una multa de 1 millón de pesos. Esta sanción fue tanto para CTI como para Boston. Boston no la apeló, por lo tanto el trámite se encuentra actualmente en Fiscalía de Estado para su ejecución. Es un tema importante el tema de las sanciones porque eso hace a la corrección de nuevas conductas. Tanto el tiempo que lleva un proceso, que también es un trámite especulativo para las empresas prestadoras, como el monto de la sanción, son disuasivas para evitar que se presten los servicios de manera eficiente, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en materia de servicios públicos? Acá hay un tema importante que la Corte ha tomado intervención que tiene que ver con las facultades de las direcciones provinciales respecto a la regulación y sanción sobre materia de servicios públicos domiciliarios. ¿Esto por qué? Porque se genera si se quiere, un doble ámbito de protección. Por un lado tenemos los marcos regulatorios y los entes regulatorios con competencia específica de carácter federal, llámese en materia de energía eléctrica a través del ENRE, a través del ENARGAS o a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Y luego tenemos servicios públicos como en Provincia de Buenos Aires, como el ente regulador de aguas, el OCABA y el OCEBA en materia de electricidad. El tema que se plantea es los particulares tienen la posibilidad, ante un reclamo, a través del artículo 25 que regula la posibilidad de accionar, ya sea a través de los entes competentes, entes reguladores en este caso, o a través de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. En el caso de las jurisdicciones locales, a través de estas direcciones de defensa del consumidor o la oficina municipal, como se prevé en Provincia de Buenos Aires, a través de la UMIC. ¿Qué legislación se aplica al respecto? Esto ha sido motivo de cambio en el año 2008 y ya se deja este concepto de supletoriedad, en donde se planteaba que primero se aplicaban los marcos regulatorios y supletoriamente la Ley de Defensa del Consumidor. Con la modificación del año 2008, lo que se plantea es una aplicación integradora entre los marcos regulatorios y la Ley de Defensa del Consumidor y, por lo tanto, se aplica la ley más benigna para el consumidor en el caso de que haya algún conflicto de competencias. Raro que el mismo se genere en materia de derecho de consumo, en tanto se prevén pautas de información, de protección, de eficacia, todos derivadas del mismo artículo 42 de la Constitución Nacional, que en Provincia de Neuquén encuentra su réplica en el artículo 55, con una redacción prácticamente muy similar. Pero sí lo que se plantea como cuestionamiento o lo que ha dado motivo de debate es si es de aplicación o la autoridad de aplicación son los entes reguladores específicos o directamente las direcciones, en este caso provinciales. Esto sí ha dado motivo de intervención de la Corte, ya algo lo había mencionado el doctor Corbalán, yo voy a mencionar otros fallos de la Corte que me parecen importantes. El primero que voy a mencionar, si bien no tiene que ver con el servicio público, tiene que ver con la competencia del artículo o el análisis del artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Esto por qué? Porque se plantea que en el ámbito nacional, ante la autoridad de aplicación, el recurso va a las cámaras contenciosos administrativos federales o juzgados federales si la sanción se genera en las provincias, en jurisdicciones provinciales. En el caso, por ejemplo, de Neuquén, tiene un juzgado federal de primera instancia en Neuquén, su cámara está en General Roca. Y si es en el ámbito provincial, los recursos están previstos en función de en cada ley provincial.
como yo les decía hoy, en provincia de Neuquén es la Juzgados de Primera Instancia Civil y Comercial. En provincia de Buenos Aires se aplica la ley contencioso administrativa y el proceso contencioso administrativo, que si bien de manera originaria la ley de provincia de Buenos Aires preveía que sean también los juzgados civiles y comerciales, esto fue vetado por el decreto promulgatorio, justamente por la relación que existía con la ley 12008. Entonces todo iría al ámbito contencioso administrativo. Bueno, volviendo al tema jurisprudencial. Se plantea sobre el análisis del artículo 45 en el año 2001, un fallo, una cuestión de competencia positiva entre la Cámara Federal de Roca y el Juzgado Civil y Comercial número 1 de Neuquén, en donde Automotores Flores, como les decía, no es un servicio público, obviamente, pero tiene que ver con esta cuestión de competencia, cuestiona la aplicación de una multa de la Dirección General de Comercio Interior de Provincia del Neuquén y va a la Cámara Federal de Roca. Y se plantea el conflicto de competencia con el Juzgado Civil y Comercial número 1, que ratifica su intervención. La Cámara Federal también plantea su intervención y esto llega a la Corte. Y la Corte en este caso reconoce que las competencias y el análisis del artículo 45 es para las provincias cuando la sanción está en el ámbito provincial y la autoridad de aplicación es la provincia. Y sostiene que las cámaras contenciosos administrativos solo van a ser autoridad vía recursiva en el caso que la sanción haya sido impuesta por la autoridad nacional, de competencia nacional. Este es un caso que a mí me interesa mencionar porque después, cuando se plantea la competencia negativa en otros fallos que interviene la Corte, se ha tratado de tomar para la Cámara Federal, por ejemplo, de Mendoza, se trató de deslindar de esta cuestión tratando de mandar un tema de telefonía, de Telefónica Argentina, tratar de mandarlo a la jurisdicción provincial. Y es aquí en donde la Corte, con criterio sentado hasta la fecha, sostiene que la causa de concesionaria Flores no es aplicable en materia de servicios públicos domiciliarios, es decir, que la competencia no está dada y no está reservada a la jurisdicción provincial. Y esto tiene que ver por la razón de la materia. En materia de servicios públicos hay una normativa específica y, por lo tanto, es de aplicación la competencia federal. Y en este sentido también quería mencionar un fallo del año 2011, Telefónica de Argentina, interviene la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, un fallo de la doctora Monti. Por lo tanto, me voy a remitir expresamente a un párrafo que en ella remite, que dice: en tales condiciones, en mi parecer, que la opción contemplada en la Ley 24240 con la reforma de su similar 26361 a favor de los usuarios de los servicios de presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por la legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor no puede significar que se sustituya al ente regulador en el ejercicio de las competencias que le son propias y que le fueron asignadas por el legislador federal. Pues no parece lógico concluir que los marcos regulatorios de regímenes específicos queden sujetos a la interpretación de las distintas y las más diversas autoridades u organismos locales. Esto hace que la competencia, y ya no es materia de discusión, si bien el artículo 25 plantea que puede ser la opción de los entes reguladores o de la Ley de Defensa del Consumidor, ya esta discusión se ha zanjado y en materia de servicios públicos es competencia federal. Así que bueno, esa sería la conclusión. Muchas gracias por todo. Bueno, rápido en esta suerte de recensión que me asignaron, 4 puntos muy cortitos. La primera es algo que mencionó el profesor Armando Canosa, es que el artículo 42 de la Constitución Nacional dice algo más que decir solo que hay que proteger a los consumidores. Eso implica también proteger o tutelar el mercado y proteger y tutelar la competencia en condiciones adecuadas. Y
Además, la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, lo que implica una serie de obligaciones para el Estado que no solo atienden a tutelar a la facción más débil en la relación de consumo, en la relación de uso de un servicio público, sino también a quien está del otro lado, obligándolo a cumplir con sus deberes, pero también a tener una ganancia razonable por lo que corresponde. Segunda cuestión, rápido. Los conflictos que se suscitan en relación a esto requieren otras formas de solución. Las formas tradicionales a veces no alcanzan porque hay una naturaleza distinta del conflicto. El conflicto es expansivo, es colectivo, como mencionó Juan Corbalán, y las resoluciones a veces tienen que ser de ese modo. A veces el proceso colectivo es necesario y es imposible resolver si no es un proceso de esas características, por lo cual no solo está dado la relación entre la naturaleza del conflicto y la naturaleza de la resolución por el tipo de proceso, sino por la necesidad de los alcances de la cosa juzgada o de la resolución administrativa que tiende a resolverlo. Tercera cuestión, esta normativa genera una serie de superestructuras, nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevas organizaciones administrativas, adecuaciones, coordinaciones entre jurisdicciones nacionales y locales que requieren otras prácticas administrativas. Si la práctica administrativa no se modifica, las virtudes de la ley generalmente no se plasman nunca y nunca llegan a solucionar los problemas de los ciudadanos, y en esa característica quedamos en lo que es habitualmente mucha legislación de la que producimos, genera que esa suerte de voluntarismo mágico en el que parece que crear la legislación va a solucionar problemas que solo se solucionan con prácticas, con esa legislación o sin ella, como también mencionaron acá. Así que con esto me parece bueno cerrar el panel. Gracias. Agradecemos la presencia de los expositores, el manejo férreo del presidente del panel para los tiempos, que nos ha servido muchísimo.